Buenas tardes a todas las personas que nos van a acompañar o igual que están conectados o igual van a ver la clase grabada. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que somos nazarenos católicos, estamos en la comunidad San Patricio y también estamos en la comunidad San Judas. Allá en San Judas estamos viendo lo que habíamos platicado, ya estamos en el libro, estamos en el primer el libro de Números. Estamos al inicio de la Biblia, para aquellos que no están, que quieren otra vez empezar, bueno, pues pueden entrar a la página web en youtube.nazarenos.us y ahí pueden encontrar las clases grabadas, ¿verdad? Y aquí recuerden que cada 15 días estudiamos la Biblia, ¿verdad? Y estamos en el libro de Corintios, capítulo 11, segundo libro de Corintios, capítulo 11, y aparte lo mezclamos cada 15 días con el tema de lo que da el Padre, catecismo, ¿verdad? Y recuerden que de acuerdo a la agenda que tenemos, ¿verdad? Tenemos las clases de la Biblia, el catecismo, y también en el Inter también lo metemos o ponemos temas interesantes. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la depresión y la ansiedad. Es un tema muy importante, muy interesante, que hoy en día debemos de saber, conocerlo. Tan siquiera, yo sé que está en internet y podemos consultar, pero desgraciadamente no tenemos tiempo, la vida nos lleva muy rápido, a veces no hay chance, ¿verdad? A veces un artículo o algo, y eso porque estás ahí con ¿cómo se llama? El TikTok viendo y de repente aparece un artículo y andabas viendo otra cosa y de repente apareció y más o menos ahí supimos algo, ¿verdad? Pero realmente no tenemos tiempo para eso y la idea es que hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿verdad? Entonces, así como este tema, también hemos visto otros temas que también nos ayudan, no solamente conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sino que también temas que nos atañen, temas del día a día, ¿no? Temas, como hablamos la vez pasada del perdón, o hablamos también de divorcios para no divorciados, ¿verdad? Hablamos de temas interesantes y hoy es un tema muy importante, por eso los invito para que aquellas personas que no están con nosotros igual o están conectadas, bueno, pues le damos las gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, antes de eso, bueno, primero quiero darle las gracias a la oportunidad que está con nosotros. Omar ya está con nosotros en el grupo, ha estado batallando un poquito por el trabajo, por situación, y ahorita un poquito platicará él, ¿verdad? Y Omar, bueno, pues está acá a mi lado izquierdo, ¿verdad? Omar Gelu, ¿verdad? Omar Gelu con U y él es con O. Pues, ¿cómo es correcto? Con O. Es Gelu. Lo puse Gelu en la presentación. Bueno, y el padre Oscar, que ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Está con nosotros siempre apoyándonos. Hoy, como dijo, viene con nosotros aquí. No sé bien decir ahorita, pero ya saben que aquí está apoyándonos a los de repente nos va a salir una mentira ahí, pero bueno. Y bueno, y Roberto que ha estado con nosotros, ¿verdad? Y por la situación de su trabajo, ustedes saben el ambiente de lo que es Laredo, ustedes saben que es logística, transporte, y es muy absorbente ese tipo de trabajo, ¿verdad? Y pues bueno, pues que ya merito, que voy, que en eso ando, bueno, pues ya saben, ¿verdad? Pero siempre es un buen hombre, es un buen amigo, y al final de cuentas, pues él siempre está apoyándonos, aunque a veces no está en chat por alguna razón. Hoy con Villa Cruz nos apoyó, y ahora le pregunto si quiere venir, vas a venir porque vas a venir, ¿verdad? Entonces hoy le dijo, oye, es un tema interesante, él en lo personal también va a platicar algo, va a poder intercambiar con nosotros lo que vamos a ir explicando aquí. Y bueno, pues qué interesante, no solamente yo puedo explicar y darme el atrevimiento de hacer este tema, sino que también de alguna otra manera, pues agregarlo con testimonios, ¿verdad? Porque sí, yo investigaré y les traeré a ustedes a la boca algo de que el resumen que vamos a ver, ¿verdad? Pero también los testimonios, pues son los que al final de cuentas son los que, como los retiros, ¿no? Son los que de alguna otra manera nos hacen entender un poquito más, ¿verdad? De qué estamos hablando. Y ellos en su persona, en viva voz, pues son personas, testimonios de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues es interesante. Entonces, traerlos aquí, pues haz de cuenta, es un Vía Crucis, pero ya están aquí, y lo importante es que ya están aquí, y lo importante también no solamente que están aquí, que hoy es un día muy importante porque, pues prácticamente nosotros ya a unos, agosto, que estamos agosto, ¿cuántos meses faltan? ¿Dos meses? ¿2 meses? Cumplimos 8 años, ¿verdad? 8 años, entonces prácticamente, pues, entre piedra y piedra ahí, pues ya 8 años, pues son bastantes, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante porque ya en poco tiempo consolidamos así, bueno, y son cosas que nos hacen ver diferente. Pero como siempre, vamos a iniciar con nuestra oración. ¿Nos podemos parar, por favor? Oración de inicio. Encendemos del mundo. Abrimos esta Biblia para reconocer nuestra devoción a la palabra de Dios. Rogamos, Señor Jesús, que guíes este trabajo y así podamos ayudar a nuestros hermanos para acercarse más a ti. Iniciamos esta reunión en presencia, Señor, que nuestra palabra venga de ti y sea servido para tu gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y despierta la paz de la tierra. Oh Dios, que hagas iluminar los corazones de sus hijos con la luz del Espíritu Santo. Hagan dóciles a sus inspiraciones, para que siempre el bien y gozar de su fuego. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración del discípulo. Señor, ayúdame a ser tu discípulo y siempre a hacer tu voluntad, a cumplir tus deseos antes que los míos, para que tu voluntad sea fielmente cumplida. Ayúdame a ser un ejemplo para aquellos que me rodean, que vean en mi diario vivir como debe ser la vida del cristiano. Aquellos que me son lejos de la fe, ayúdame a guiarles y enseñarles. Aquellos que están fuera del rebaño de alguna manera, ayúdame a encontrarlos. Señor, quiero ser tu siervo y de todo lo que haga, todo lo que me digas, pueda verte aquí reflejado en mí. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Tomamos asiento? Tomamos asiento. Bueno, como les comentaba, agradecerles a ellos de que estén conmigo porque el tema que vamos a hacer ahorita, bueno, es un tema muy interesante. En la presentación hablamos de que la depresión tiene que ver con el pasado, con ese pasado que nos atrae, ¿verdad? Y que no nos deja hacer nada, ¿verdad? Y la ansiedad que tiene que ver con algo que no ha sucedido, ¿no? Donde nos adelantamos, donde se dice que del 100% que nos preocupamos, el 99% no sucede, ¿no? Pero sin embargo decía, bueno, y si el 1 sí, entonces siempre está esa situación, ¿no? Entonces, esos temas de una manera práctica sí lo hemos escuchado, pero la idea de qué efectos tiene ya en la cuestión física, en cómo se presenta entre nosotros, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Y la idea es que también, y en cada tema que vamos a ver, cada uno de ellos vamos a hacer un examen que se hagan ustedes, son exámenes que están en la Asociación de Mentalidad a nivel mundial. Hay 2 exámenes que están, uno de ansiedad, otro de depresión. Son preguntas sencillas, ¿verdad? Nomás para hacer como una especie, para revisarse cómo andes, como checarse la sangre y con este tipo de cosas. Entonces ahí los traemos. Entonces al último les vamos a dar, dependiendo de cada tema, les vamos a dar eso para poder hacer ese examen, ¿verdad? Entonces, para hablar de estos temas, yo primero quería hablar la introducción de la historia, de dónde viene, cómo se manejaba, qué es la ansiedad, qué es la depresión, cómo inició, quién la padeció, la padecimos, o anteriormente. Recuerden que para nosotros la ansiedad era la chancla. ¿Tienes ansiedad? Pues la chancla era el antídoto. ¿Recuerdan eso? Entonces, a lo mejor eso ya existía anteriormente, pero no sabemos cómo lo administraban. A lo mejor lo administraban de una manera rústica, se puede decir, no sé cuál es la palabra correcta. Entonces, de alguna otra manera, pues a lo mejor nuestros padres padecieron eso también, ¿verdad? A lo mejor no sabían, o no había, o sí, pero hoy en día, recuerden que también, pues es una manera de decir, voy al psiquiatra, voy a esto, pues ya no es así como que, pues voy con el doctor de bajar de peso, ¿no? Eso pues lo dices. No, eso no es como, es un poquito todavía, no es tan abierto, ¿no? Entonces, por eso, imagínense si ahorita todavía es un poco como tabú, pues ahora imagínense nuestros padres, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que esas cosas venían por ahí, ¿verdad? Pero no, de alguna otra manera me imagino que se liberaban, o a pesar de tanto trabajo, las condiciones que estaban, en las que vivían nuestros padres, pues también no daba tiempo como para ponerse ese tipo de cosas, ¿no? Y con el trabajo, olvidándose, ahora sí, de una manera rústica, buscaban sus habilidades para poder darse tratamiento, y a lo mejor, si eran las correctas o no eran las correctas, por lo pronto, pues te enseñaban lo que ellos habían aprendido. Pues sí, no es así como que la regla, ¿no? Y cada uno de nosotros, recuerden que fuimos enseñados de diferentes maneras, ¿verdad? Yo hoy, de hecho, entre semana le platicaba a un amigo que mi mamá siempre decía cosas, como ella era de San Luis, y siempre hablaba términos, pues se puso en el rancho, ¿no? Me acuerdo que mi mamá es costurera y nos hacía nuestra ropa, y aparte allá al barrio, ¿verdad? Y de eso se mantenía, porque papá estaba así, no. Entonces me acuerdo que jugaba fútbol y siempre andaba corriendo, y estaba la extensión de la máquina de coser, y pues corrí y me llevaba de encuentro el cable, ¿no? Y me decía, íralo, patas de arado. Entonces yo me quedaba, patas de arado. Y en mi mente, pues yo no vivía en el rancho, no sabía qué quiere decir. Pues imaginé, íralo, pues ya te vas hasta el cable, ya me molestaste, ¿verdad? Vas haciendo surf. Y entonces después, y se fijan cómo de alguna otra manera ellos manejaban sus términos
y al final de cuentas, pues saben que el arao, pues que hace, pues jala, ¿verdad? Bueno, pues eso, así me decía, ¿no? No sé si arrastra. Sí, exactamente, y también me decía otro que interesante, me acuerdo que muy bien, ese no se olvida, de hecho hasta las tías ya de grandes lo recuerdan, que no había el caso, pero lo recuerdan, ¿verdad? Y a mí de chico me decían Coco, entonces, ya lo saben, ¿eh? ¿Qué me van a decir? Entonces me acuerdo que en aquel tiempo pues no había boiler, ¿verdad? No había boiler, y de alguna otra manera pues tenías que calentar el agua allá afuera, ahora sí corrobarte la cerca del vecino, si era de madera, pues das de cuenta, pues tenías el gas allá a la mano, ¿verdad? Y entonces pues así estaba, entonces me acuerdo que mi mamá estaba platicando en el patio con sus hermanas, y que también eran del rancho, ¿verdad? Y jugando yo en el patio fútbol, lo que sea, y me decía ¿a ti sale la lumbre? No, pues yo dejaba de jugar fútbol y le daba vueltas a la lumbre, a la vasija, pues le calentaba el agua, ¿no? Le daba vueltas, bueno, iba a jugar otra vez. Mi mamá seguía platicando y volteaba, y otra vez, ¡Ey, Coco, a ti sale la lumbre! No, pues otra vez yo iba y le daba vueltas a la lumbre, allí, ¿no? A la lumbre, ¿verdad? Y no, me iba a jugar otra vez. Mi mamá lo que estaba, pues miraba que pues ya se iba acabando la lumbre, ¿no? Y entonces, ¿a ti sale la lumbre? Y yo, pues ¿qué es a ti? Sale, métele palos, cabrón, métele palos. Y se fijan cómo los conceptos se manejaban anteriormente, yo no lo sabía. Y así como esos conceptos que parecen tan de chiste, así yo creo que ellos manejaban la manera de cómo ellos iban educando a sus hijos, ¿no? Cada uno de nosotros debe tener una historia con nuestros padres y nuestros abuelos, ¿verdad? En manera de poder pues educarnos, ¿no? Y yo creo que en eso, no sé si atrevernos a decir pues que no existía, ¿no? Sí existía, pero había maneras de cómo lo llevaban. Había que preguntarles a nuestros padres, a lo mejor tal vez tengan respuesta para eso, no, simplemente, pero son cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok, entonces la introducción, la historia, ¿verdad? Que vamos a ver documentación, información, cómo se origina, cómo la puede representar, cómo puede ver a alguien cuando realmente a veces decimos a alguien, mira, no me dice, no, es que está bien amargado. Pues es una manera de decir muy, ¿cómo se dice? Pues muy práctica, ¿no? Y a veces, pues sí, pero amargado, y si siempre está amargado y azucarado, y de ahí no salimos, ¿no? Pero cuando ya vamos conociendo, yo que tengo casi más de un mes metiéndome con esto, y todos los días leyendo, leyendo libros y esto y lo otro, me metí tanto de decir, hijo, ¿cómo es tan irresponsable uno cuando no tiene la información? Qué ignorante es, ¿verdad? Uno. Y bueno, pues qué bueno que están ellos aquí para pedir disculpas, porque en algún momento también a Roberto yo le decía, pues échale ganas, vente, ¿qué estás haciendo? Y bueno, y no entender la situación que él pasaba en lo personal, que yo te platicara. Y entonces cuando uno no está conectado, pues hijo, andas bien lejos. Por eso es importante conocer el tema para poder, si tenemos un amigo, un compañero, un vecino, un hijo, qué sé yo, pues saber cómo le vamos a entrar y tener tacto para las cosas, ¿verdad? Por eso es tan importante este tema, por eso lo dije durante la semana, no faltar, porque ese tema es muy importante, no sabemos, nosotros como hombres también tenemos la costumbre, o bueno, como hombres que somos, que las cuestiones de sentimientos nos las guardamos, ¿verdad? Nosotros lo hemos platicado aquí y no se lo hicimos ni a la señora, así como nos creamos que estamos tan fuertes, pues padecemos de eso y también es importante saber que sí, que no, ¿verdad? Y entonces por eso es importante también, pues entre comunidad, entre hombres, poder platicar y poder llevar las cosas, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿Ok? Igual los factores que la causan, dónde viene el origen, cómo funciona, por qué tengo esto, si yo estaba tan bien, en qué parte me perdí, ¿no? ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ok? Y al final de cuentas, nosotros no vamos a dar aquí terapia, ni tampoco vamos a recomendarles medicina, simplemente vamos a conducir. Aquí en Laredo, Texas hay un lugar físico donde puedes atenderte, que al último viene el nombre y el teléfono, donde ustedes ya pueden acudir en caso o pueden recomendar, ¿verdad? O seguir buscando en Laredo aquí, pero la idea es simplemente es un contexto general de lo que sucede y apoyarlo con testimonio y con el padre que también es en su parte que él tiene, también de qué manera lo ha visto y cómo lo podemos comprender mejor, ¿verdad? Ok. Entonces, la introducción. La ansiedad y la depresión son dos de los trastornos mentales más comunes en la actualidad, afectando a millones de personas en todo el mundo. Esta presentación tiene como objetivo proporcionar una comprensión clara, prácticamente lo que buscamos, entender los conceptos, ¿verdad? Y entender que ambos son trastornos, ¿verdad? Trastornos de la mente y que de alguna otra manera es una manera de poder conectar esos cables en su lugar a través de, pues, hay medicamentos, ¿verdad? Y también hay una especie de cognitiva, de una manera también internamente poder salir adelante, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esto, de tratar de traer esta información de aquí. Y a través de esta información se espera sensibilizar sobre la importancia de la salud.
sensibilizar, pensar 2 veces, decirle a aquel que está amargado, pues ya no utilizar la palabra amargado, sino ponerle más atención y decir, bueno, pues en realidad a lo mejor tiene razón lo que aprendí en Nazareno, a lo mejor está amargado, a lo mejor tiene algo de esto, ¿sí me explico? O sea, ya ayuda mucho, no saben cuánto podemos ayudar a las personas y también cuánto nos podemos ayudar, porque como dice aquel, yo ni estaba amargado, vino y me amargó entonces también, a lo mejor tú también ya no te amargas, ¿no? Entonces es una manera de poder intercambiar y tener empatía, ¿no? ¿Verdad? De alguna otra manera, ¿no? ¿Voy bien, Rodica? Muy bien. Ustedes, bueno, ahorita me van con cuatro, si pueden. No, va bien, Bueno. ¿Padre, todo bien? Todo bien. Ok, está bien. Ok. Después también es importante saber la historia. La historia también es importante. Hay una gráfica que se llama, una compañía que se llama Statista, es una de las compañías que hacen estadísticas a nivel mundial y son una de las 2, 3 importantes, ¿verdad? Y hay una gráfica que está aquí interesante que tiene que ver con una situación de información de qué significaban en esos países específicos la depresión, el estrés y la ansiedad, qué tan comunes eran, ¿verdad? Y se fijan, me llamó mucho la atención que, bueno, nosotros, México, ¿verdad?, que está aquí en la frontera, tiene un 24% de esa estadística, y como Gran Bretaña y Estados Unidos tienen el porcentaje más alto. Y entonces dices tú, ¿por qué? Y ahí platicando con mi hija, que ella, pues ustedes saben que tengo una hija que se graduó de cirujana, conoce un poquito más esos temas, y también de repente decía, no, pues es que esos países también es una situación de que siempre está lloviendo, y yo no sabía eso. Entonces imagínense, pues, cuando se seca. Entonces crea ciertas cosas, ¿no? En la mentalidad, todas estas cosas, y bueno, como en esos países tienen un porcentaje muy alto, ¿verdad? Y México, pues es diferente, ¿verdad? Es diferente porque si hay el fin de semana se nos quita la depresión, la ansiedad, porque ya saben, fútbol, carne asada, entonces nuestra antidepresión, yo creo que por ahí van. Entonces yo creo que... Ahí, Javier, fíjate, ahí Sí. tocaste un tema que es bien importante, lo que está lloviendo constantemente. Es que mucha de la gente que padece de estos trastornos, lo nublado o lo gris de lo nublado lo relacionas con la muerte. Entonces, al relacionarlo con la muerte, quien está débil de la mente, obviamente, te vas en un viaje y te proyectas y te metes y es como una especie de círculo vicioso. Y llegas a un punto donde te andas ahogando, ¿verdad? Pero es por eso, Javier, que en los países donde está más nublado, llueve más, o donde el frío, el invierno, el sol se termina más pronto por el frío, ciudades muy al norte, es precisamente por eso. Okay. Y esa parte de poder ver mientras esas personas ven pues todo pues en contra, ¿no? Por la situación física, y tú ves, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Vemos nublado, vamos que a toda edad, pues se antoja un panecito, la panadería, está todo, la panadería, ustedes saben que hay fila para la panadería. Sí. O sea, pero bueno, pues no sabemos, ¿verdad? O sea, Sí. porque puntos de vista muy diferentes. exactamente. No hay nublado, chinga, no hay sol, qué padre, qué rico. Sin embargo, como es tú, cuando hace frío, 3 días de frío y dices, güey, aquí lo sol, güey, porque me siento con las pilas muy bajas. Depende de cómo lo quieres ver, o sea, y quien padece de alguna situación así, quienes padecemos, te empinas en un ratito. Claro. Un claro. ratito Sí, porque no hay algo que te diga lo contrario, de acuerdo a la historia. sí. Okay. Exacto. Adelante. No sé si han escuchado el término, que yo creo todos, melancolía. Hoy en día está muy melancólico. Más adelante en la presentación se van a dar cuenta de que la melancolía es un tipo de depresión. El día que ustedes digan, me siento melancólico, están deprimidos. Pero eso se incrementa más en la gente que ya tiene un trastorno mental. Entonces ese tipo de depresión, esos días melancólicos, esos días los vemos como los más oscuros de nuestra vida. Ok. Entonces, si se fijan, la estadística, y esta estadística, estamos hablando que si checan ahí, dice marzo del 25, prácticamente fue hace, ¿cuántos? 2 meses, ¿no? Prácticamente, ¿verdad? Sí, dice marzo 25, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo están viendo o no están viendo? Sí. Okay. Fue hace 2 meses prácticamente esta encuesta, ¿verdad? Y también hay una cosa interesante, que después de la pandemia aumentó un 30% estas enfermedades. Y bueno, pues usted lo sabe, cuánta gente estuvimos encerrados, cómo estábamos, bueno, yo no tanto, pero porque andábamos ocupados en lo que tú quieras, pero con la buena de Dios que pues, no se enfermaron, ¿verdad? Por circunstancias de su trabajo, lo que sea.
Pero bueno, pues cuánta gente no le causó un problema, ¿no? Eso, ¿verdad? Y bueno, y para nosotros, gracias a Dios, Nazarenos creció con nosotros en pandemia, porque nosotros empezamos a transmitir la primera vez en vivo, sin saber, y ahí nos fuimos y crecimos, pues toda la gente estaba en su casa. Pues, ahora sí que nos miraban, porque no sé si estaban tan buenas las clases, pero pues yo creo que no, como dice, pues no había nada, pues de perdido, ¿verdad? Pero sí alcanzamos cantidades de 2,000 personas que estaban conectadas, entonces dices, canijo, o sea, son cosas interesantes, ¿verdad? Por las circunstancias que estaban, ¿no? Pero bueno, hablando ahora sí ya de la historia, dice la depresión, es uno de los trastornos mentales más antiguos registrados en la antigüedad. Se conocía como melancolía, que es lo que comentaba ahorita Omar, término derivado del griego melas, que es melas negro, y chole bilis. Y también es muy importante cómo lo manejaban eso, porque ayer platicando con mi hija me decía que cuando uno tiene situación, esa bilis, esa situación que a veces cuando ya se crea una úlcera y vomita sangre, prácticamente pues la sangre se hace coágulos, pues sale negra, ¿estás de acuerdo? Entonces ellos relacionaban con eso, ¿verdad? O sea, esa parte de poder entenderlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que todo, como viene la historia, todo tiene por algo, ¿no? Entonces, por esa razón se decía así, ¿no? En referencia a la teoría de los 4 humores de Hipócrates, que venía bien parte de eso, se creía que era un exceso de bilis negra causado por tristeza y apatía. Pues esa parte, esa tristeza y apatía decía, bueno, estás así, o vomito sangre, tienes esto, a lo mejor otra cosa era bilis porque pues gastritis, todas las cosas malas, pues te van en el estómago, ¿no? Y te causan problemas, ¿no? El no comer, ¿verdad? Porque también hay trastorno de la comida, pues te causa esa parte, ¿no? En el estómago, ¿no? ¿Verdad? De hecho, nosotros cuando tomamos una pastilla, ¿qué te dicen? Oye, come primero algo, y si no tienes la costumbre, una pastilla te da una gelatina, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues para que el estómago pues, se defienda un poquito con algo, para que no caiga la pastilla directamente así pelando en el estómago, ¿verdad? Porque me imagino que, pues aparte que es un medicamento, pues también pues es una bomba para la parte del estómago, ¿no? ¿Verdad? ¿Okay? Entonces, dice que durante la Edad Media la melancolía se asociaba a menudo con posiciones demoníacas, porque no sabían cómo funcionaba, ¿no? O castigos divinos, y los tratamientos incluían rituales religiosos en aquel tiempo, ¿verdad? En el Renacimiento se comenzó a considerar la melancolía como una condición relacionada con la creatividad y con la genialidad. Cuando las personas hacen esa parte, ahorita bien lo decía Omar, cuando hablamos de la melancolía, es una situación más de introspección. Entonces, cuando había esa más introspección hacia ti, sucedían los grandes pintores, los grandes escultores. Entonces, esas personas, artistas, tenían ese detalle, porque había una introspección hacia ellos, hacia adentro, y entonces resultaba a través de poder hacer una escultura, pinturas o cosas, o música como Mozart, todo ese tipo de cosas. Entonces, exactamente, entonces era una manera de conectarse con su enfermedad y tener un alivio, ¿no? Digo, ¿qué cosa? Digo, la historia como te iba diciendo, ¿no? Entonces, era interesante, ¿no? Entonces, perdón, sí. No, qué bueno, interrúmpame. Deja la novia y ahí nace, como dicen nosotros, nace un ciclista o un chavo que va a hacer ejercicio, ¿va? Porque pues sale de ahí ¿qué hago ahora? Bueno, pues ahora ponemos ejercicio. O un paciente más. O un paciente más. Es como... ¿Cómo lo tomes? Vamos, como representa la reacción a una... Correcto, sí. Sí. Y mientras llega allí, pues, está bien. Y como dice Omar, si no pasa, bueno, pues vuelves otra vez a recuperar tu estado normal, ¿verdad? Ahorita vamos a una grafiquita que va a explicar lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Ok? Dice que el término depresión comenzó a utilizarse hasta el siglo XVIII y en el siglo XIX, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando le empezaron a dar, ¿cómo se llama? Pues interés ya más centrado, ¿no? Y con el avance del psiquiatra, con la psiquiatría se reconoció como una enfermedad mental que requería tratamiento médico. A lo largo del siglo XX se desarrolló diversas teorías y tratamientos, incluyendo terapias psicológicas y medicamentos antidepresivos, ¿verdad? Pero si se fijan, eso fue ya hasta el siglo ya prácticamente XIX-XX, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, como ya después de eso se empezaron a ocupar, ahora sí, ¿qué sucedía? Y estoy seguro, ahorita gente que ha ido a la guerra, que toma medicamento, ¿verdad? Por las situaciones que pasaron, porque no pueden, en su estado normal, todo lo que vieron, lo que sucedieron, o sea, es difícil poder recuperarse, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son ejemplo de esa parte de la parte de la depresión que llevan medicamento para poder sobresalir, ¿verdad? De esas cosas que vivieron, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok, ahorita, fíjense,
fíjense lo que está este termómetro. Inicia, fíjense, en la parte de abajo inicia con la tristeza. Fíjense cómo inicia la gráfica. En la parte de abajo la tristeza dice que es una emoción normal que se desvanece con el tiempo. Hoy estoy triste porque no vino Adib y no vino a me dio un abrazo. Pues sí, pero vino Rubén o vino el ingeniero. O sea, lo puedes... Pero tú extrañas a uno. Ajá, sí. Entonces, o no vino o no vino el otro, o no vino Raúl, o no vino Bejado, así. O sea, cada uno va, o sea, tiene hijos, o sea, te da tristeza que falte, ¿no? Sí, pero eso no lo define, o sea, eso no, o sea, tú sigues, ¿no? Con las cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa tristeza se puede decir que es, desvanece y es un ratito que nos puede durar, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí que tanto quieres a tu compadre, ¿verdad? Entonces, yo creo que en base a eso vas a poder saber qué tanto dura. Y por otro lado está la melancolía, lo que hablábamos ahorita, lo que decía Omar. La melancolía tiene que ver con una tristeza, pero ya profunda, donde implica una reflexión profunda, que es lo que hablamos ahorita. Ahorita voy a la explicación y leerlo, pero si se fijan en el termómetro, como una tristeza nos brinca una melancolía, y de una melancolía, ¡pum!, nos brinca la depresión. ¿Ok? Y entonces es importante también saber decir, no, pues es que hoy tengo depresión porque perdió la América. No, pues no es depresión. O sea, eso es una simple tristeza. Decepción. Es decepción. ¿Estás de acuerdo? Entonces, y es importante al llamarle pan, pan y al vino, vino. Digo, hay gente, yo no soy tanto del fútbol, ¿verdad? Pero hay gente que es muy apasionada en el fútbol, ¿verdad? Entonces si se fijan, pero qué tan importante es definir las cosas como su nombre. Tristeza es una cosa que es momentánea, que puede pasar. La melancolía es un poquito más, donde ya te lleva a hacer cosas ya intrínsecas, donde ya te haces una reflexión interna, ¿verdad? De tu persona, ¿verdad? Y ya cuando ya no lo puedes superar, entonces ¡pum!, brinca la depresión. Y eso es muy interesante, ¿no? Ahora, fíjese, la tristeza es una emoción humana natural que todos experimentamos en respuesta a situaciones difíciles, pérdidas, desilusiones, ¿verdad? Que es lo que vamos ahorita. Una respuesta temporal que generalmente se considera como parte normal del ciclo emocional. Es algo que nos va a pasar a todos, o lo hemos experimentado a todos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? La tristeza puede manifestarse de diferentes maneras, como un llanto, aislamiento o una situación de pesadez. Sin embargo, suele ser de corta duración y se alivia con el tiempo, con el apoyo de amigos y familiares. Por eso es tan importante la comunidad, porque tú puedes estar a lo mejor en tu trabajo hoy, ¿sabes qué? Hoy me cortaron las horas por situación económica como está el país ahorita, bueno, hoy hay una buena noticia, creo que Trump ya quitó todos los impuestos, ¿no? Todo lo que había hecho en toda la tracalá que nos traía. No, lo bloquearon. Lo bloquearon. El jurado lo bloqueó. ¿Puede estar otra vez? Pero ya está otra vez. El Congreso, los jueces. Lo tiene atorado. Sí, lo bloquearon, pero ahorita ya otra vez. Bueno, no lo quitó más bien el Congreso, ¿verdad? Lo tiene bloqueado. La Suprema Corte. Correcto, sí. Pero no, ya lo regresaron. No. Ya metieron ¿cómo se llama? Un appeal. Bueno. Y ya está otra vez. Bueno, es una pelea ahí. Es. Otra vez. Pero si se fija, qué importante es. Por eso la comunidad es tan importante. Porque solo no podemos. Necesitamos el abrazo de él, el cariño de él, la comunicación de él, cómo le va, cómo me va a mí, platicar lo que yo siento, cómo lo veo, un comentario que tú des. Inconscientemente estamos aquí nazarenos y nadie va a abusar de nadie en divulgar información o decirle algo que no es correcto, y si no sabe, pues nomás te quedas callado, lo escuchas, y con eso es más que suficiente. A veces nomás queremos que nos escuchen, ¿no? Entonces, por eso la comunidad es tan importante. Igual estás en esta, o igual estás en otra, o en la que estés, porque nos están escuchando gente que no está con nosotros. La idea es que no abandones tu comunidad, porque esa comunidad es base fundamental para que tú puedas salir adelante de tristeza, de ansiedad, de lo que tengas, ¿verdad? Entonces es una manera de poder compartir y poder entendernos entre nosotros. Y más los nazarenos que ahora ya van a saber esto, van a ser expertos para esto de aquí en adelante. Entonces yo creo que la comunidad es importante, por eso también nosotros somos formadores, no somos simplemente oyentes, ¿no? Sí, lo que pasa, Javier, es que la depresión encierra muchas cosas ahí. Entre algunas de ellas va la pereza. No quiere salir, se asocia, no quiere salir.
dices tú, tienes que salir, vete con los nazarenos. Qué bueno quien tenga el humor, ¿verdad? Salir con quien sea. Sí. Pero muchas veces la misma depresión te absorbe, no tienes esas ganas de salir, ¿verdad? Entonces, pues caes ahí en cama ahí por algún rato, ¿verdad? En cama los que están más avanzados, ¿verdad? Pobres, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo. Yo que lo que dice ahorita Roberto es interesante porque sí, está esa parte de que es difícil. Yo lo digo de una manera, pero para ellos se cuenta que Sí, es doble el trabajo, pero triple. bueno, pero no podemos claudicar, ¿no? No, Y claro. ahora que ya tenemos más, ahora que yo tengo más información respecto a la situación de lo que estamos hablando, pues tengo más comprensión y por lo tanto tengo que tener más habilidades cómo conducirme, ¿no? Con las personas, ¿verdad? Que la información busca que nos sensibilicemos, Correcto. seamos empáticos de cómo tratarlo, de cómo Sí. nosotros podamos ser ayuda, porque a veces la desinformación, pues a lo mejor somos bruscos, a lo mejor seguimos diciendo está chiflado, no tiene nada. Ajá, sí, claro. Eso, pero al tener la información, eso nos debe sensibilizar y verlo como realmente lo que es un problema. Pero realmente yo creo que la ayuda a los que padecemos esto no debe ser tan obvia, la ayuda. Por eso debe ser algo, o sea, te voy a ayudar, pero déjame suavecito, no vengas encima de esa persona a remachar y eso, no, tienen que tener un tacto, sí, porque no te lo va a aceptar así la persona, no te lo va a aceptar. Debe de haber un balance. Para ser parte de la comunidad es precisamente conocer quién está a nuestro lado. Nunca sabemos cuándo vamos a pasar al lado de una persona y decirle buenos días, sonreírle y le vaya a hacer el día, se lo vayamos a cambiar o le vayamos a decir algo malo y se vaya a dañar esa persona. Les voy a dar un ejemplo que dijeron al principio, dijo el contador Javier, échale ganas. Esto a lo mejor les va a parecer indiferente, pero eso es un insulto. Claro. ¿Qué he estado haciendo? La primera vez que yo fui a ayudarlos, venimos a dar testimonio para que puedan entender un poco más. El contador batalló mucho en meterme, porque yo soy de salir de mi trabajo, ir a la casa y mis mejores amigos son mis libros. Y no quiero saber nada de la gente ya. Estar aquí me ha costado prepararme meses mentalmente para poder estar aquí enfrente de ustedes. El primer día que me atreví y fui a ayudarles a un evento a la iglesia, llegué temprano. Yo soy una persona que a las 4 de la mañana empieza el día para mí, desde que estoy chico. Entonces siempre me presento temprano. No me acuerdo ni quién estaba, ni mucho menos, pero yo vi que estaban levantando unas tienditas para hacer. Y llegué, buenos días, me presenté. ¿En qué puedo ayudar? Alguien volteó y me dijo, ahorita nada. De ahí me les desaparecí y ya nadie se dio cuenta. Pero no es culpa de nadie. Absolutamente de nadie, ni de mí, ni de quien me lo haya dicho. Es simplemente, si vamos a ser parte de una comunidad, nos tenemos que realmente interesar en cada uno de nosotros. No nos vamos a someter. Yo no pretendo ya, a la altura que yo ya estoy, de mis terapias, de mi nivel, de todo lo que ya he pasado, que la gente se someta a mí. Pero yo tampoco a la gente. Busco un balance. Yo doy, no espero recibir. Recibo, qué bonito. Pero definitivamente ese es el motivo de que yo acepté venir ahorita con el contador, porque sí es algo muy importante, que nunca, como se los dije, nunca saben, a lo mejor, hola, ¿cómo estás? Buen día, un palmetazo, y esa persona está pensando en matarse ese día y le salvamos la vida. Así es de importante saber lo de la depresión, porque realmente es un desorden mental bastardo
así, ese es el término, porque está reconocido el contador del siglo XVIII, pero realmente ya reconocido como depresión, es muy reciente. Le platicaba yo al contador Javier de Christine Chobuk. Christine Chobuk era una cronista de televisión en Sarasota, Florida, y ella pasó a la historia por haber sido la primera persona que se suicidó en vivo. Nunca supieron por qué. 1974, estamos hablando de 1974, fue ayer. Era depresión, nadie sabía cómo tratarla, ni qué era, ni mucho menos. Y definitivamente cuando empezaba uno a tratar de buscar ayuda, eso es bien importante. Es que fíjate que me siento un poco triste, déjate de tus cosas y ya. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, muchas veces. Es así de importante saber que la depresión nos afecta a todos. No es culpa de nadie, definitivamente. Tiene muchas raíces. Es transmitida de generaciones en generaciones. Mucha gente, es que yo fui abusado por mi padre, por mi madre, por mi tío. No fue culpa de ellos tampoco, porque ellos, eso fue lo que recibieron. La responsabilidad es la que tenemos ahora de saber que existe para cambiar a las futuras generaciones, más que nada. Y anoche fue anoche, ¿verdad? Antenoche. Antenoche, ya que estaba preparando la clase, les hablo a mis asistentes de testimonio, pero los miraba muy lejos, entonces ya no me dan, le decía a mi señora, oye, pues bueno, pues lo que comentaba ahorita, ¿verdad? Pues a veces que puede, no puede, y total, y Roberto también, que ahí vengo, pues ya ven en burro, porque pues no llega, entonces yo le dije a mi señora, oye, Sí. me voy a sentar solo por tu testimonio. Sin embargo, Y no, sí. pues tú mismo, no sé Sin embargo, Javier, en el caso mío, como yo sí la he padecido, a lo mejor no tan grave, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Como yo la he padecido, Javier, yo siempre he sentido la necesidad de si yo noto algo, o si alguien se refiere a mí y me dice, ando así, no sé, trato yo de ayudarle un poquito, ¿verdad? Ahí sí no puede uno dejarlo solo, ¿verdad? Porque ahí el viacrucis ahí pues está bien pesado, ¿verdad? Claro. Y es algo bien importante, tienes que poner atención porque esa persona pudiera en un dado caso llegar a hacerse daño, ¿verdad? Y es muy bueno saber, Javier, porque quizás tengamos un hijo en casa que está pasando por eso. Dice uno, no, mi hijo nomás llega y se va y se mete a su cuarto. ¿Qué está haciendo en su cuarto? ¿Por qué no sale? O sea, hay que estudiarle un poquito para detectarlo, para poder ayudarlos, porque a lo mejor el depresivo no sabe que es depresivo hasta que ya está en un extremo, ¿verdad? Y sí es muy importante poner atención para poderlos ayudar, ¿verdad? Y precisamente esta noche que estábamos ya estudiando, pues llegamos a 7:30 aquí del trabajo. Yo, Omar, ya estaba aquí, de rato él ya llegó aquí el señor, total, ya los tres empezamos a platicar y pues creo que terminamos como las 2:30 de la noche, ¿no? Sí. Sin parar. Entonces, después me quedé viendo y dije yo, por un lado, la situación que ahorita voy a platicar más a detalle, Omar, su situación que ha pasado, experiencia, y él, y me quedo yo en medio y dije, pues, o sea, qué atrevimiento de poder de tocar ese tipo de temas porque igual no lo puedo tocar, igual nadie lo estudia, igual lo que sigue, ¿no? Pero pues por eso Nazarenos hemos sorprendido, porque hemos sido un poquito rebeldes en cuanto, pues ¿quién tocaría esto? Debe estar un especialista aquí, pero pues no, las cosas están allí. Yo creo que podemos, no somos inútiles, creo que entre todos podemos hacer que eso enriquezca y poder que alguien por ahí esté escuchando y que de alguna otra manera le llame la atención, no tanto que aprenda mucho de aquí, que a lo mejor que seamos la semilla, pues a ver, déjame investigar yo eso. Y bueno, ya perdí, ya le diste como ¿cómo se dice? El impulso. El impulso, ¿no? Investigar un poquito y al último termina que a lo mejor va a comprender mejor su pareja, o a su hijo, o al vecino, o no sé, o sea, algo le va a ayudar, ¿no? Entonces por eso es lo importante y bueno, por eso estamos aquí, ¿verdad?
Bueno, y también la melancolía, decía que es un estado emocional más profundo y complejo que la tristeza. A menudo se asocia con una sensación de nostalgia y reflexión, y puede incluir una tristeza persistente que no se relaciona necesariamente con un evento específico. La melancolía puede ser una forma de tristeza que se vuelve más introspectiva, es lo que decía, una manera de buscarte más tú, y es cuando aparecen esos talentos, ¿no? Como los pintores que en aquel tiempo buscaban, lo que tenemos ahorita, y es cuando empiezas a tratar de hacer esa autodefensa a esa situación que te sucede, ¿no? Donde la persona se sumerge en sus pensamientos y recuerdos, y a menudo con un sentido de pérdida y de anhelo, prácticamente donde no ve que prácticamente hay nada, ¿no? Y que todo conspira en contra de él, ¿verdad? Y que más sin embargo, si llega allí y vuelve a retomar otra vez como un estado normal, bueno, pues gracias a Dios pues no llegó a tanto, ¿no? Entonces, si se fijan cómo empezamos de la tristeza, la melancolía, y luego brincamos a la depresión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Una Sí, pregunta. Entonces, los autores, los que hacen canciones a veces desgarradoras, les llega cuando están deprimidos, melancólicos, o sea, se avientan las canciones esas que traen ese problema, ¿no? Inclusive en las entrevistas a veces les dicen, ¿no? Nos he visto entrevistas que les preguntan, oye, ¿cómo se dice? No, es que yo necesito estar de esta manera, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces tienen ciertas cosas que de alguna otra manera, pues es una manera de poder contrarrestar a eso, ¿no? Puede ser, ¿no? A veces talento puro, ¿verdad? Pero algunas cosas... El rey David en los salmos es prácticamente diciéndole a Dios lo que sentía y ¿sí? cómo lo protegiera y todo eso. Bueno, mira, los salmos, y son desgarradores, ¿no? Son desgarradores los salmos, ¿verdad? Entonces, y esa parte es interesante, ¿no? Entonces es una manera de contrarrestar esa parte sin tú saber que estás pasando por esa situación, ¿no? ¿verdad? Pero verdad que interesante, que importante, porque me imagino que esos artistas pues no avanzan tanto en el nivel tope Ajá. del proceso, ¿no? O sea, creo que ellos mismos no se logran detectar y hasta porque pueden pasar eventos importantes que les ayuda a demostrar su talento, ¿verdad? Pero ¿cómo llegar hasta que ya entonces? Sí. Y es importante porque fíjense que hablando de eso, fíjense, el padre de la psicoanálisis, la persona que inició toda esta parte donde podía separar, que antes era la neuropsiquiatría, y se separaron las dos. Una fue la neurología y la otra la psiquiatría, que uno que tiene que ver con los trastornos mentales y el otro que tiene que ver con enfermedades, como la situación de la enfermedad alemana, ¿cómo se llama? La enfermedad alemana. Entonces, esa es una enfermedad, y específicamente es la neurología que trata y lo otro que tiene que ver con los trastornos, pues tiene que ver con los temas que estamos hablando hoy. Pero fíjense lo que decía la persona que descubrió esa parte, que trató es de separar, ¿no? Decía Freud, que es el padre, el neurólogo, decía que sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos. Fíjense, recuerdos reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas en la conciencia y pasan a formar parte de la parte inconsciente. Y en la parte inconsciente es cuando tú haces cosas que algunas no son graves y algunas sí son graves, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor tú inconscientemente haces cosas en tu casa porque así aprendiste de tus padres. Hay cosas que hay hábitos buenos y hay hábitos malos, ¿no? Entonces, mientras no sean graves, pues está bien, pero no deja de ser algo que incomoda a tu pareja, ¿no? Decía una persona que le decía hoy te voy a ayudar, yo voy a lavar las vasijas y tú vas a ayudar a otra cosa, ¿no? Pues está bien, ¿no? Y después él empieza a lavar las vasijas y le dice, oye, pero también hazme esto. Pues espérate, pues me dijiste, pues no vas a lavar las vasijas. Entonces él empieza a gritar. Y entonces decía, güey, ¿cómo? Si le estoy ayudando a algo, digo, compartiendo un trabajo en la casa como hombre, ¿por qué reacciona así? Entonces le llamó la atención y empezó a ver esta parte de poder entender un poquito más por qué contesta así. Y encontró una parte que su papá de chica le exigía tanto, le daba una tarea y otra, era una presión tremenda, y entonces el reaccionar se le había hecho un hábito. Sí, pero si vive sola, pues está bien, pero si vive con una pareja es un conflicto, porque la otra pareja no está acostumbrada a eso. Entonces se fijan, por eso es importante conocer el origen de las cosas.
Y hablando lo que dice esta persona, en la parte inconsciente te quedan cosas por ahí, ¿verdad? Y entonces decía que esas experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte de la parte inconsciente, de donde pueden influir poderosamente en la conducta. Como método de tratamiento, el psicoanálisis procura llevar estos recuerdos a la parte consciente para así liberar al sujeto de la influencia negativa. O sea, si alguien contesta así, pues estoy seguro que de repente, cuando ya entre la parte consciente, ¿qué pasa? Te vuelve la cruda, ¿no? Es decir, chinga, no le debí haber contestado así. ¿Por qué pasa eso? Porque estás en una parte consciente, pero una consciente del pasado, porque pues ya le gritaste, ¿verdad? Es que la conciencia es la suma de todo lo que tú has vivido, con gente junta, tus dolores, de eso te hace tener una conciencia. Digo que por eso mismo ella, pues es normal que empiece a dar órdenes. Sí. ¿No? Sí, claro, y arrebatada, sobre todo. A lo mejor no está mal lo que le hizo, pero el tacto tenía que ver mucho. Entonces, si te fijas, entonces, él lo que procuró, Freud, es traer esa parte inconsciente a la parte consciente. Hey, sé consciente que tu parte inconsciente no está siendo bien administrada. Eso es lo que hizo. Y esa parte se empezó a dar nombre, que eran los trastornos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie quiere estar así. Como decía Roberto, ¿por qué tú crees que yo quiero estar así? Pues no sé por qué estoy así. O sea, si supiera, ¿verdad? No, pues claro. Entonces, por eso es importante. Y ahí es cuando empiezas a hacer un poquito de internamente, ver, a ver, ¿cuáles son? ¿Por qué vengo aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es cuando ya necesitas la ayuda más profesional, ¿verdad? Bueno, yo ahí vi, Javier, es mal recuerdo que mi psiquiatra me decía que hay dos formas, dos razones. Una puede ser por cuestiones químicas, que tu cerebro no produce ciertas cosas, y la otra puede ser por un aprendizaje, ¿verdad? Mal aprendizaje. Mal aprendizajes. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Contestando, porque esa pregunta es muy interesante. Alguna vez yo tratando de entender por qué tenía que suceder, porque es mucho, la pregunta ¿por qué? Es una pregunta muy asesina y realmente a veces no tiene respuesta. Simplemente es la aceptación. Encontré un ejemplo una vez de la mariposa que decía, a lo mejor la mariposa es el mejor ejemplo de que antes de que se convierta algo en algo muy bello, tiene que pasar por un proceso de oscuridad. Esto lo hablé precisamente una vez tratando de buscar con un padre que yo conocía de San Juditas. Y hablando yo con él solo, me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo, mira Omar, tienes que ver ese tipo de situaciones como esto. En la última cena, nuestro Señor Jesús partió el pan. Piensa en el concepto de partió. Va más allá. Espero que no me meta en su territorio, Padre, pero fue lo que me dijo. Significa que la vida a todos nos quiebra. De alguna manera tenemos que ser quebrados. A lo mejor a lo mejor en ese momento eso no, obviamente nunca, no podemos presumir de que haya sido eso. O sea, el pan se partió para comer, pero él me dijo, si tú lo puedes ver de esa manera, la vida nos quiebra a todos. Porque es la única manera que podemos sacar lo mejor de nosotros. Por eso sí, la respuesta es sí. La mayoría de los artistas, está comprobado que 75% de los multimillonarios del mundo se han hecho solos y todos son obsesivos, compulsivos, depresivos. Por eso hacen tanto dinero. Yo lo veo con mi jefe todos los días. Él no trabaja 24 horas, trabaja 38. Y produce, y produce, y produce. Y es gente que se levanta y piensa, ¿cuántos millones voy a ganar hoy? Y se duerme pensando, ¿cuántos millones voy a ganar hoy? En una obsesión. Es lo mismo en la cuestión de la depresión. Nos levantamos y nos acostamos con ella, pensando si hoy va a ser nuestro último día, si me voy a topar con alguien que me vaya a insultar hoy, que no vaya a entender lo que yo le quiero decir. Y perdemos mucho el camino, mucho el concepto.
hasta que de repente encontramos algo que hacer. Los libros, la pintura, y por eso es cuando entonces la gente piensa que somos unas gentes retraídas, aisladas. Esa persona está aislada, déjalo él solito, no, déjalo no, a lo mejor ve y dile, mira, no sé qué es lo que tienes, porque una cosa muy importante al principio yo les comenté que decir échale ganas es un insulto, pero también es bien importante saber la otra parte. ¿Sabes qué? Yo no entiendo lo que te está sucediendo cuando ustedes se topan con una persona que está pasando por eso, no entiendo. Lo único que quiero que entiendas es que aquí estoy, y cuando me necesites y necesites hablar con alguien, yo soy tu amigo. Date tu tiempo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Pero sí, esa es la respuesta. Y es que uno no entiende. Por ejemplo, artistas que realmente se suicidaron. Y en lo más alto de su carrera, con fama, dinero y de repente ¡pam! Robin Williams, Robin Williams y el otro. Anthony Bourdain también. O sea, ¿cómo? Y es porque caen en eso. O sea, yo ahorita lo estoy viendo porque, o sea, es como cuando vas caminando y tú sabes bien que más adelante hay un desfiladero. Puedes caer. Entonces, viendo yo mi situación personal, o sea, por mi edad, de que antes me iban y me tocaban la puerta, hey Héctor, vente, vamos a jugar. O sea, salía a jugar. Hey Héctor, vente, vamos a las bicicletas, órale. Y vamos creciendo, hey Héctor, bueno, muchachas, vamos, pues vamos. Y vas a la fiesta y baila, oye Héctor, y después ya te casas y, oye Héctor, la boda de un amigo, órale, vamos. Y así estás. Entonces llegas a un momento de la vida de que ya nadie toca tu puerta. Nadie. Y llegas a las fiestas, por ejemplo ahorita, digamos, el Día de las Madres, por ejemplo, que se juntan las madres de todas las edades, entonces, pues ya mi esposa y mi cuñada estamos acá en un rinconcito, y pues las mismas pláticas de siempre, y los jóvenes, entonces un poco plegado. Entonces tú dices, ok, mi tiempo está acabando. Y te vas, por ejemplo, a la sociedad, como decía Javier, que debemos de vivir en comunidad, sí, debemos poner una sociedad de lobo. Es un animal hermoso. Entonces el lobo ya cuando ya está viejo, ya está grande, ya está expulsado de la comunidad porque pues ya hay un joven que lo desplazó. El lobo se va y muere de hambre por la depresión, porque ya no tiene el instinto de come cualquier cosa, ¿sí? O sea, ya no tiene interés, ya no, antes iba a matar y compartía la comida, ahora ya no tiene con quién compartirla, entonces come cualquier cosa y básicamente muere de hambre. Entonces yo lo veo desde mi punto de vista de que estamos llegando a un lugar, entonces digo yo, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Ya le decía yo creo que a Nachito, o sea, como decía aquí el compañero, lo flojera. Sí, en mis confesiones creo que estoy cayendo en el pecado de la pereza. O sea, ¿por qué? Porque las 2 horas antes de venir aquí, no quiero ir. No quiero ir. ¿Para qué? No hay ánimo. No hay razón. O sea, y te vas aislando, y te vas aislando. El golpe fue de la ¿cómo se llama? De la pandemia fue fuerte porque veía yo
y se murió por una cara, se murió el amigo, se murió esto, se murió tu primo en México, se murió tu vecino, y ya estás harto, una ansiedad de que no quieres ni contestar el teléfono, no quieres. ¿Por qué? Porque vas a decir, alguien se murió. Entonces, y volviendo a la depresión, sí, estás a un paso de la depresión, pero te da, la vida te va llevando y te vas aislando. Y es normal, porque yo no puedo tener la misma conversación, los mismos intereses que un chamaco de 30 años. O sea, le hablo yo a mi nieto, digo que tiene 15 años, y no, hombre, que mira que lo Fórmula 1, que tal, pero no le interesa. Entonces, me lo quedo yo. Entonces, ¿qué hago? De repente, aquí estoy viendo las carreras a las 6 de la mañana, pum, 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 y arranca. A ver qué contesta. Allá a las 3 de la tarde. Sí, entonces, pero estás aislado, estás acercando a esa depresión, que la misma edad, la misma situación de la vida te va haciendo a un lado. Y sí, tienes a Dios contigo y te hincas y tengo mucho que agradecerle. Tengo una salud muy buena. Entonces, ok, Señor, voy a poner esta salud que me estás dando, te la pongo a la disposición. Dime qué quieres que haga. Volviendo a ese tema, hay un tema aquí en internet que se llama el miedo a envejecer, conocido como la gerascofobia. Es un temor irracional hacia el envejecimiento y la vejez que puede afectar la calidad de vida de quien lo padece. Este miedo puede manifestarse como ansiedad, preocupaciones excesivas sobre los cambios físicos, cognitivos, asociación a la edad y una tendencia a evitar situaciones que recuerden el paso del tiempo, ¿verdad? O sea, todo eso, algo parecido, digo, no digo que sea eso, pero también se entiende esa parte. Hay cosas que todo lo que tiene que terminar, pero bueno, yo creo que el último para avanzar. Espérame. Yo veo que, don Héctor, yo creo, don Héctor, que usted está en la puerta de caer en algún poquito de ansiedad, ¿verdad? Por lo que está diciendo. Sí. Yo le sugiero que busque ayuda de un profesional, porque va empezando, ¿verdad? Y qué mejor que atacarlo desde el principio. Y así, si lo ataca cuando ya está más avanzado, pues a lo mejor va a ser más difícil, ¿verdad? Entonces, yo creo que... ¿Perdón? De manera preventiva. Sí, claro, sí. Yo creo que sí debería Si de... estás enfermo, te enfermas. Claro, Correcto. claro, no lo deje avanzar. Así es. Ok. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Okay. En mi trabajo existe algo que se llama un reporte precondenatorio. Y una de las áreas es la salud mental. Es muy común ver personas que cuando lo están entrevistando dicen, me siento deprimido. Pero creo que muchas veces es una confusión el uso del término porque estás triste, te sientes aislado, especialmente cuando están encarcelados. Pero también, entonces, cuando ellos dicen eso, tenemos oficiales de la corte que son los que hacen la entrevista, inmediatamente en el reporte pone, sufre de depresión y no lo están tratando. Entonces se empiezan a recomendar todas estas situaciones que en realidad esa persona no las necesita. Pero tenemos la otra cara de la moneda, los que en realidad sufren de depresión o de algún problema de salud mental. No lo dicen. ¿Por qué? Porque tienen temor a ser señalados, porque tienen temor a ser aislados, porque tienen temor a que la gente se dé cuenta de lo que está pasando con ellos. Y por ese motivo no obtienen la ayuda que en realidad necesitan. Entonces, es muy importante muchas veces abrir la puerta, por ejemplo, en mi trabajo, hacemos una entrevista inicial y luego veo el reporte precondenatorio y veo acá, el día que lo entrevistaron ni siquiera dijo nada. Y el día del reporte precondenatorio está todo el historial de salud mental, que a los 13 años diagnosticaron depresión, ansiedad,
le dieron medicamento, lo dejó de tomar en el momento que pudo decidir no tomarlo. Y tenía 16, 18 años en aquel entonces, y ahorita es un hombre de 50 y tantos, que ha pasado la vida y describe muchas de las situaciones que estaba hablando Manolita y de lo que decía de ver. Entonces, creo que como sociedad hemos creado ese tabú de que nos juzguen de locos. no, Pues te quedas callado. Por ejemplo, yo Sí, o sea, que no dice la cuando yo gente. era niño, alguien ir al psiquiatra era, no te cuenta, pues está loco. Era la, Sí, claro. la conexión que hacía uno. Claro. Bueno, y yo como paciente, yo decía, ¿qué fregado le voy a ir a platicar a ese cabrón mis problemas? Está loco. ¿Quién me va a ayudar él? Sí, claro. Y cuando llegas con él y te empieza a hablar y te dice, esta forma de pensar tuya se llama así, esta forma de actuar tuya se llama asá, eso te va dando tranquilidad y empiezas a tenerle ley, a poner atención en el Señor lo que está diciendo, porque dices tú, este cabrón sí sabe lo que está hablando, ¿verdad? Y eso te da paz, te ayuda mucho. De hecho, hay un Correcto. estudio lo que dice que pues, hay más suicidios por el hecho de que no hay suficientes psiquiatras. Entonces, por eso no es proporcional el número. Hoy los países a nivel mundial, el porcentaje de presupuesto es bien poquito para eso. Ahorita lo vamos a ver. Yo creo que debemos de ir como cualquier doctor, por decir, sabes que te duele la muela, vas a un dentista. Que sea normal. Y nunca hemos usado, o usamos muy poco a los psicólogos, a los psiquiatras. Pero por ejemplo, como dice Don Héctor, ya después de los 40 años nosotros, ya tengo 60, voy manejando y si viene una moto detrás de mí ya no la tolero, o un carro ruidoso y antes me encantaba la de esos carros, y ahora me ponía a un lado más. Yo creo que ya estamos entrando, yo creo, A chochear. Ustedes, dijo el padre, ustedes, él no. Sí, no, sí, ya no toleras. Eres menos tolerante. Antes de que entremos esa firmina, estaba viendo, la depresión en realidad es una enfermedad. Está catalogado como tal, hay tratamientos, bla, bla, bla. Sin embargo, por ahí alguien dijo, cada quien decidimos cómo sentirnos. Es decir, pueden haber situaciones difíciles, fáciles, alegres o tristes, y nosotros tomamos la decisión de cómo nos vamos a sentir con respecto a las diferentes situaciones que nos llegan. La vida siempre nos va a traer cosas buenas y cosas malas, retos constantes, y nosotros tenemos que decidir cómo los vamos a ir aceptando, porque puede venir una situación difícil y nos podemos deprimir por no poder o no saber cómo enfrentarla, o podemos tomarla como un reto y decir, voy a salir adelante, ¿sí? Pero nosotros decidimos cómo tomar las diferentes situaciones. Sin embargo, repito, la depresión es una enfermedad. Ahora, hoy en día está demostrado que la depresión la está provocando mucho el uso del cannabis internet. Y uno de los sistemas que más provoca depresión es el famoso TikTok. ¿Por qué? Nuestros hijos y nosotros como adultos queremos estar en el teléfono haciéndole así, viendo a ver qué historia encontramos, hasta que encontramos una que nos llena o nos... Ese es el tema del blog. Sí. Sin embargo, sin embargo, los jóvenes de hoy están tan aburridos teniendo tantas herramientas y tantas cosas que hacer, que se aburren demasiado, y esa es una de sus salidas. Pero al ver el mundo tan de cerca, tanta información en donde ellos no están participando y no tienen, o dicen no puedo, acaban en una depresión.
pero no necesariamente es una depresión, ¿sí? Es una desesperación posiblemente de no ser, no tener o no poder con algo. No es una depresión, pero es muy común que todos hoy digamos, aguas, todo lo que repitas muchas veces, decía Andrés Manuel Observador, todas las mentiras que te quieras repetir, te las vas a acabar creyendo, aguas. Yo mi recomendación les diría, jamás digan estoy deprimido, y si lo quieren decir, vayan primero con un especialista para que lo diga, no se lo digan ustedes, porque eso de veras, la cabeza es otra computadora que tenemos y nosotros la vamos llenando de datos buenos o de datos malos, que se reflejan. Pero la depresión es una enfermedad que al momento de que un especialista la detecte, hay que tratar. La depresión es como la humedad. Cuando te das cuenta es porque ya le la pared, toda llena de moho. Ese es el problema. No te das cuenta que te está llegando. Pero por eso es importante tocar el tema, bien y bueno lo hubiéramos tocado, y mira qué interesante es, ¿verdad? Porque tomamos al principio, ¿verdad? Ok, bueno, sí, ahí va, sí, adelante. Yo nomás quería preguntar, hay situaciones de ansiedad, hay situaciones de depresión, que lo comentaba Jesús, que nos tocan situaciones usted lo comentaba todos los compañeros, de que pues alguna enfermedad familiar, alguna situación que está fuera del control de uno y nos provoca depresión, ansiedad, a veces son cruces muy fuertes de llevar, nos toca situaciones y Dios te dejó a este angelito, o Dios te dejó esto, y ya son cosas que bueno, pues tú me lo regalas, Señor, vamos a poner todo nuestro dinero en la aceptación, en querer tomar el reto. Ya son ansiedades y depresiones que heredamos, nos tocó, bueno, hay que vivir con eso. Pero hay ansiedad y hay depresiones que nosotros mismos generamos con nuestras actitudes, con nuestros vicios, con nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra tomadera, todo. Y le volteamos la vida a los que viven con nosotros. La señora se desespera, se angustia, se llena de depresión, de ansiedad, porque soy tomador, porque soy golpeador, porque no me importa. Y nosotros mismos generamos estreses y depresiones en nuestras familias y no lo vemos. Nada más vemos las situaciones de allá, pero nosotros no. Entonces nosotros, al sentir rabia, al sentir todo lo que no podemos controlar, pues unas cervecitas, unos alcoholes para relajarme. A lo mejor ese vicio me está haciendo dañar a mis hijos, a mi esposa, a mis compañeros, y lo sumo en una depresión por el maltrato, por lo que les digo, por lo que les exijo, porque soy un inconsciente. Entonces, lejos de, aparte de lo que le dé, y aparte de lo que yo genero, y aparte que no quiero salir de mi círculo, a cualquier desesperación, pues me vuelvo a emborrachar, me vuelvo a echar mi droga, me vuelvo, y es un círculo vicioso que ya no me deja con la fortaleza de poder enfrentar lo que ya heredé, porque estoy distraído en mi propia bronca. Y ojo con eso, porque hoy en día es muy fácil conseguir medicamentos o lo que sea, que dice, estoy deprimido, pues necesito algo, ¿no? Sí. Por eso es lo que digo yo, antes de nosotros decirnos, tengo esto, lo checamos con un especialista. Correcto. Que sea. Bueno, rápido, don Héctor. Le voy a decir esto porque en mis estudios, cuando estuve yo estudiando de todo esto, yo tuve miedo a la vejez desde que tenía 5 o 6 años. Yo a morir. Mi lucha contra la depresión fue más de 45 años. Mi primer sentimiento al levantarme todos los días era miedo, pavor, pánico. Durante todo el día lo traje y me iba a dormir. Por eso irme a dormir era el mejor día de mi vida, era el mejor momento de mi vida. Así. 45 años así estuve. Obviamente con los años, tengo 56, empezó a llegar más la edad. Y cuando ya empecé a estudiar todo esto, que ya decidí adentrarme a la verdad, al por qué, me encontré con la historia del coronel Sanders, el del pollo Kentucky. Él inventó su receta secreta desde que estaba en sus 20, pero nunca creyó en él. Lo que creyó fueron las mentiras.
La gente que le dijo, eso no va a funcionar, déjate de tonterías, no. Así se fue. Trabajando en el ferrocarril, puros trabajos de mucho esfuerzo físico, de muy poca paga, por 64 años. A los 65 años, él dijo, ya estoy cansado. ¿Qué tengo que perder? Mis hijos no me hablan, mis nietos no me ven. ¿Por qué no lo intento? Y lo intentó. A los 65 se volvió multimillonario y vivió la mejor vida que pudo haber vivido cualquier ser humano hasta sus 95 años. Porque creyó en él. Y lo más importante, dejó de depender su felicidad por la aceptación de la demás gente. Él se aceptó a sí mismo y dijo, hay algo que puedo hacer. Nunca es tarde. Ok. Ahora sí, vamos al tema que es la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta negativamente la forma en que una persona se siente, piensa y maneja las actividades cotidianas. Puede manifestarse de diferentes maneras y no es simplemente sentirte triste, es mucho más que eso, ¿no? Que es lo que hablamos ahorita. No es tristeza, no es melancolía, es mucho más que eso, ¿no? Y esa depresión, hay una depresión que se llama depresión mayor, que son episodios prolongados que suceden más como, a diferencia de la tristeza que es momentánea, esto sí es prolongado, bien me decía, 40 años voy a estar en un proceso, es diferente, ¿verdad? Y la distimia, que es el otro concepto que está ahí, eso es algo que sucede solamente, de acuerdo a lo que leí, sucede cuando pierdes un familiar, cuando se te llega a morir alguien. Ese duelo que tú vives, a veces el duelo es normal y todo el mundo tenemos que tenerlo, pero a veces cuando no es administrado bien, pues, y por un tiempo razonable, ¿verdad? Se entiende que 1 año, 2 años no supera la muerte de tu esposo, de tu hijo, o de tu pareja, o qué sé yo. Entonces, y te vuelves a reactivar, pero sí hay una parte que es entendible, que es un duelo. Hay gente que lo recupera rápido, hay gente que no, pero más o menos la distimia es menos de 2 años, es un proceso que sobre todo hablaba más cuando no tienes ese ser querido que se te fue. Entonces, ahora por eso con la pandemia, cómo sucedió tanta depresión, todo esto, porque al final de cuentas, pues, recuerden, ¿quién no tuvo un familiar cercano, verdad, que se fue por lo del COVID, ¿no? Entonces yo creo que también eso fue parte, ¿no? Y ya un trastorno afectivo estacional que también sucede cuando, sobre todo en Navidad, también hay depresión cuando hay estacional, exactamente en Navidad hay más depresión por ese momento, pero como dice, pero se borra y ya. Pero el primerito, el que es prolongado, el que es constante, es el que es más delicado, ¿verdad? ¿Okay? El impacto emocional obviamente afecta los sentimientos de una persona, causa tristeza y desesperación. El impacto cognitivo influye en los procesos de pensamiento, la manera de pensar, la manera de dirigirse. Bien decía ahorita, porque tengo que ir, el pensamiento empieza a cambiar, empieza a decirte las cosas negativas en lugar de cosas positivas, ¿verdad? Y el impacto conductual, cómo te conduce ante las situaciones. La actividad de las diarias del día a día, ya no vas a lo que te gustaba, empieza a cambiar tu manera de hacer las cosas, ¿no? Empieza a cuestionar eso, ¿verdad? Okay. Esos síntomas de depresión, bueno, son sentimientos de tristeza, cambios en el apetito, porque también afecta el apetito, también un sentimiento de, como decía, ya no soy útil, ya estoy grande, ya esto, ya lo otro, no me hablan mis amigos, yo creo, y no, en ningún momento, o ya no me saludan, no, o no se les ha pasado de repente que pasas a un lugar y llegas y de repente saludas y dices, ya no me saludó y la persona ya no te habla, se sintió, y en qué momento si ni lo viste, y hay veces que a veces, pues por la rapidez, y a veces te encuentras a alguien de chivo y a veces crees que lo ves, pues no sabe que no ves de lejos, lo ves pero no lo ves, entonces también por eso es importante, ¿no? Que a veces pasan cosas desapercibidas y hay que tener cuidado. Entonces, por eso es importante cómo todo nos afecta. Somos muy sensibles a las situaciones y por eso... Es muy fácil de atraer esa enfermedad a ti mismo. Sí. Bueno, como yo lo veo en mi persona, que vas viendo de que a veces pasan cosas y dices, ¿por qué no soy hijo? Yo soy el papá, soy el abuelito, soy el tío, soy el hermano, soy esto, pero ¿por qué? Y empiezan con gente a trabajar muy por uno, ¿verdad? Claro. Y nos vamos dando cuenta de que la misma gente
no lo hace por mal, pero nos van ambientando a irnos a ese carril, ¿me entiendes? Claro. Que no queremos estar ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí es difícil, sí es porque es difícil, yo veo y ¿qué está pasando, verdad? Sí, sí, sí. Y pues empieza uno a culpar a uno sin necesidad de que pues uno no puede culpar, ¿verdad? Claro. Son cosas que la vida pues, etapas de la vida también, hay maneras también divertirse de otra manera. Y tenemos que aceptar y Y la actitud la puedes ver de diferente manera. Con un café en un McDonald's de $1, bueno, no sé si cuesta bien $1, pero pues estar disfrutando ahí, platicando con tu esposa, yo creo que, bueno, al menos es algo que puedes, hay muchas cosas que hacer. Como estaba en es una etapa un poquito más difícil del ser humano. Claro. Bueno, en mi caso mío. Correcto, sí. Y de hecho, bueno, es otra estadística que he visto, que a la edad de los 70 años es el punto más alto de la seguridad del ser humano, que es seguro, que tiene esa seguridad hasta los 70 años. 70 años empieza a bajar un poquito la seguridad, porque empezamos a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Ok, entonces la fatiga es un síntoma y pensamientos de muerte. O sea, también en algún momento llegan y dicen, bueno, ¿y si no estoy? Y se acabó con esto. Y dejen ustedes, también hay una cosa interesante que me llamó la atención y platicando con ellos, me llamó mucho la atención porque las personas que han tomado la decisión de quitarse la vida, en ese momento es el momento más consciente, que están relajados. Dices tú, pero ¿cómo? Si están relajados, entonces no pueden tomar. No, están relajados para tomar esa decisión porque no están viendo si se quitan la vida o no. Están viendo desde el punto de vista de batallar con esa enfermedad, y es la parte consciente. En esa parte consciente es cuando se te quitan la vida. Y eso me llamó mucho la atención y me gustaría que platicaras un poquito de eso, Omar. Para una gente que sufre de depresión muy profunda, es el mejor momento de la vida. Es la realización de todo. Lo puedo terminar cuando yo quiero. Hasta aquí llegué. O sea, es la solución absolutamente a todas las cuestionantes y a todos los problemas. Una gente que ustedes vean que siempre ha vivido depresión por años y años y años, y un día lo ven extremadamente relajado y contento, lo más seguro es que ese día es el último día de su vida. Es una mentira. Es una mentira del demonio. Es cuando ya totalmente la depresión nos agarró y dijo, hey, Omar, ¿lo puedes terminar todo? Es todo. No necesitas más. Entonces empieza a hacer unos preparativos. Una cosa muy importante es saber esto, porque empieza uno a hacer preparativos. Empieza uno a preparar a la gente. Empieza uno a dejar todo listo. Gente que inclusive no hacía su cuarto, de repente todo está bien acomodadito. Eso es bien importante. O sea, empieza uno a hacer cosas que no hacía antes. Empieza uno a decirle, te quiero a quien nunca se lo hemos dicho. Empezamos a dejar todo en orden. Porque sabemos que ese es el mejor día de nuestra vida. Porque ahí se acabó ya todo. Ese es el poder, la mentira del poder más grande, que por fin dice uno, yo soy mi amo y señor. Hasta aquí termino. A veces pasan eventos en nuestra vida que nos hacen pensar, que nos hacen recapacitar. En mi caso, yo traté el suicidio 3 veces y por alguna razón, aquí estoy hablando con ustedes. La primera vez fue a mis 23 años, la segunda vez fue a mis 40 y la tercera vez fue una cosa, que ahí sí fue cuando definitivamente dice uno, existe Dios. Lo reté y le dije, en 5 segundos voy a levantar esta pistola y si tú existes realmente y si alguna vez me has querido, vas a evitar que lo haga. Pero lo hice no por blasfemo, lo hice porque yo sabía que ya había ganado la lucha y mi teléfono estaba exactamente igual como lo tengo así, porque no quería yo distracciones. Era aproximadamente como la 1 de la mañana, 1:30, estaba yo totalmente solo. Ya me había divorciado, ya estaba. Y
fue un momento tan pacífico, que todo fue en cámara lenta, todo fue tranquilo. Me acuerdo que empecé a contar en reversa, 5, 4, 3, 2, y vi la luz abajo del teléfono. Y lo volteé y era mi hija chiquita. I love you, Daddy. A la 1:30 de la mañana. Bajé la pistola y... ¿Qué tiene mi hija? ¿Qué pasó, mamita? Nada más te quería decir I love you. ¿Pero por qué? ¿Pero qué haces despierta? Es que soñé que te morías. Y me asusté. Te la concedo. Ganaste. Y esa fue la última vez que intenté eso. Pero nadie agarró, nadie de mi familia, nadie nada. Ese día me acuerdo, si ustedes le preguntan a toda mi familia y todo, ese fue el día que conocieron al mejor Omar del mundo. Al más, al más amable, al más contento, bueno, si me hubieran invitado a una fiesta, sí, sociable. Por eso es bien importante este tema, por eso acepté venir, porque nunca sabemos. En este mismo cuarto usted ya habló de depresión, de cómo está sufriendo de depresión. Eso es depresión. ¿Por qué? Pues le hablo y quiero hablar con mi sobrino, con mi nieto, y no, me siento solo. Y esa soledad es la que nos hace llevar a sentir que la única solución, pues, es la muerte. Y es una mentira. Padre, ¿cómo ve Dios, primero que nada, cómo ve a una persona que se quita la vida, pues, enfermo, ¿verdad? ¿Cómo lo ve, Padre? ¿Hay un perdón para ellos? Porque digo, quitarse la vida, pues nos han venido diciendo que no es correcto, ¿verdad? Creo que queda en un misterio, ¿no? Creo que nadie conocemos en el interior el corazón de la persona, ¿no? En ese momento confiamos en la misericordia de Dios y quiere que todos nos salvemos, que estemos con Él. Y el consuelo que podemos tener, a lo mejor lo que podemos decir es que tal vez en el último microsegundo se arrepintió y que pidió perdón por eso que hizo, ¿no? Por el ejemplo clásico, ¿no? que cuenta, ¿no? Uno de que se tira de un puente, ¿no? En el momento de que se tira del puente a que llega, hay 12 segundos, ¿no? A lo mejor en esos 12 segundos se arrepintió. ¿Y ya? Entonces, bueno, eso es un ejemplo que se da para confiar en la misericordia de Dios, ¿no? Que tuvo 12 segundos para arrepentirse, pero Dios lo ve con amor, porque pues somos hijos de Él, no somos su imagen y semejanza de Él. Entonces va a ser, como lo comentaste en tu caso, todos los medios posibles para poder hasta el último segundo decirnos que Él está ahí que Él está ahí, ¿no? Creo que de hecho hoy fue muy claro eso, o sea, Él va a hacer todo lo posible, ¿no? Para que no nos perdamos. Sí, a ver, yo sé que la fe es bien importante en este tema de la depresión. Creo que juega un rol bien importante. Y me regreso un poquito a lo que decía en ese momento de le dicen, muchas ganas. Muchas veces dicen, Dios te está poniendo pruebas. Y que son pruebas de Dios, son pruebas de Dios. Eso se me hace muy delicado que digan eso. Porque yo siento menos que Dios nos pone pruebas y eso pues a lo mejor no te ayuda mucho en el proceso que trae de depresión. Y échale ganas, pues él está echando ganas. Decía este actor de Volver al Futuro, que tiene Parkinson. Ajá, decía, pues es que me dicen, échale ganas, pues es que tengo Parkinson, me tengo que caer, me he quebrado 4 veces. No sé si le queda echar ganas, pero mi enfermedad pues me hace que me caiga, me tropiezan. Y su esposa se desesperaba y hay problemas, pero ese tema de que te digan Dios pone pruebas y cómo juega la fe, ¿verdad? Dios lo pone pruebas, la pregunta,
No, Dios nunca te tienta. Tal vez te haga pasar por momentos para fortalecer tu fe. Y tú, sí, pero el que te tienta es el diablo, bueno, tienta el mundo perturbado, el mundo que es perturbado por el demonio, te tientas tú mismo por tu concupiscencia y te tienta el diablo mismo, ¿no? Pero entonces, no, que es Dios purifica más bien, o sea, más bien no es una prueba, sino es una purificación, porque el sufrimiento es una realidad cristiana, no es un invento, o sea, es Jesús mismo pasó por el sufrimiento, ¿sí? Entonces es una realidad, la naturaleza humana se corrompe y la enfermedad no es natural, pero es parte de, que no nacimos para la enfermedad, para enfermarnos, ¿no? Sino para estar bien siempre. Pero como dice otra vez, la fe, como tú dices, la fe es importante para comprenderlo. Si no tienes la fe para explicarte el sufrimiento, te vuelves loco, porque es antinatural, ¿sí? Entonces ya tienes la fe, la luz de la fe, y ves que el sufrimiento tiene un sentido, y ese sentido redentor que tomó Cristo, y le da un nuevo significado. Bueno, ya es toda la explicación, la doctrina sobre el sentido del sufrimiento cristiano, ¿sí? Pero es más que nada purificador, o sea, convertidor, no sé cómo decirlo, de conversión, ¿no? de un llamado que Dios te hace. Y también hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y otro punto de vista es para que tú hagas algo, en el sentido de que tú obres. Si tú ves a alguien que está enfermo, pues tú lo ayudas. Pero si no está enfermo, no lo ayudas porque no necesita ayuda. Si ves a un pobre, pues lo ayudas. Pero si no es pobre, no lo ayudas porque no necesita ayuda. Entonces, tiene ese sentido también, en el sentido de que te abre el corazón para ir al otro en su ayuda. Si no, pues, ¿cómo lo ayudarías si no necesita ayuda? ¿Sí? Hacer el bien. ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, entonces, tomando las cuestiones físicas, bueno, obviamente la fatiga, problemas de sueño, que ya lo comentaron, problemas digestivos, también la digestión es un problema por la depresión, ¿verdad? Les causa mucho problema el estómago. La manera que el alimento, ¿verdad? Sí. No hace normal, ¿verdad? Te causa problemas en cuanto a estreñimiento, no sé, estreñimiento. Sí, sí, claro, sí, así. Cambios en el apetito, obviamente, a veces te da hambre, a veces no, ¿verdad? Cosas así. Dolor físico, también tiene dolor físico, ¿verdad? También suceden dolores físicos, ¿verdad? Ok. Hasta aquí estamos viendo la depresión. Recuerden que son las 9, 10, 15. Vamos a ver más depresión, ya no alcanzamos a ver la otra. Y la pregunta es, ¿cómo yo trato esto? Hay 4 maneras que están aquí escritas, ¿cómo lo trato? La número 1 es terapia cognitiva, conductual, y la terapia interpersonal. Son opciones, bueno, traer un psicólogo, un tratamiento, ¿verdad? Que puedas platicar y tú entenderte, bien decía Roberto hace rato, de ahí con el doctor decir, ok, ya entendí, ya puedo platicar con él, ya me hizo ver cómo se llama lo que tengo y tiene nombre, y ya con el nombre pues ya puedo identificarlo, ya puedo entenderlo mejor. Y no soy el único. Es correcto, sí. No soy el único. O sea, no eres el único. Habemos 30 y tantos, 40% de la población del mundo que padecemos de esta situación. O sea, no eres el único. No te sientas solo. Perdón, Javier. No, sí. Aparte de la terapia psicológica, y bueno, me recordaba también ahora que platicamos, que bien decíamos, que Omar y yo te decíamos que a través de este proceso, tú dijiste, abrazo esta pinche enfermedad. Y yo le decía, oye, brother, es que abrazarla o haberlo mirado de una manera no tan amorosa, un poquito como despectiva, ¿no? Y Omar decía, y vimos algo interesante, dice, es que si la abrazas, como dicen, al amigo, cerca, y el enemigo, ¿dónde? Más cerca. Entonces, si la entiendo, la abrazo no tanto porque, vaya, podemos discernir, pero podemos convivir. Entonces, ahora yo la controlo a ella. Como dice Omar, ahora ya controlo. Mis demonios están, no se han ido, pero los controlo y ahora yo administro mejor eso. Y eso hace que tenga un poquito mejor vida, ¿no? Y él también está haciendo eso. Y también hay una cosa interesante, que también cuando te ocupas de otro, te ocupas de ti. Entonces también el poder que ellos también vinieran aquí, al último terminamos bueno, pues es que a lo mejor el concepto es poder ayudar a los demás. Por ejemplo, ellos ahora
espero, bueno, ya que terminamos, a ver cómo se sienten, ¿verdad? Ojalá que no los haya incomodado. Pero qué importante es que ustedes estén atentos a ellos y decir, Chihuahua, ellos estaban ahí listos. ¿Por qué guardarnos eso? Pues vamos a aprovecharlo por la comunidad. Bueno, sí, mira. Digo, hasta que no lo vemos. Sí, mira, Javier, es que hay una cosa, la verdad, que cuando una persona está empezando el proceso, que no lo identifica bien o que está renuente y no quiere aceptar y que se quiere rajar, y que hay dos caminos, ¿verdad? Uno está bien pavimentadito, le comentaba yo a Javier, y el otro está todo empedregado, lleno de espinas y de botellas quebradas y eso. Y la mayoría de la gente, por no querer aceptar que traemos un problema, te vas por ese camino lleno de espinas, de piedras y de botellas quebradas, lastimándote, castigándote. Entonces, la idea es no te castigues, ve, no le hagas al valiente, no se va a poder. Necesitas ayuda de un especialista, ¿verdad? Entonces, no te vayas por ahí, mejor bríncalo, vete por lo más rápido y atiéndete para que puedas evitar todo ese sufrimiento, porque si se sufre mucho, vaya. Okay. Ese era el punto. Okay. Así como ver la parte de que se te recomienda que vayas con un especialista, psicólogo, también está la parte, obviamente, la diferencia, y eso es muy importante porque es algo que se confunde. Hay dos cosas: el psicólogo no te medica, no te da la receta, no te da medicamento. En cambio, el psiquiatra, él sí te da el medicamento. Entonces, y se fija, la primera columna para poder salir es a través del psicólogo, que a lo mejor hasta ahí puede llegar y puede, como decía ahorita Omar y también Roberto decía, bueno, pero vaya, a lo mejor es un buen momento, a lo mejor él no tiene que ir con un psiquiatra, a lo mejor tiene que ir con un psicólogo, porque todavía el psicólogo mismo verá qué tan grave es, y sabes qué, yo puedo o él te refiere, o él te refiere, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, si se fija, en el primer orden es la número 1, ¿verdad? Y depende cómo sea, entonces vas con un psiquiatra y el psiquiatra ya te puede ver qué tan grave sea, todavía él te hará un test y todavía dirá si te da medicamento o no, ¿verdad? Y también tiene que ver también lo otro con cambios en el estilo de vida, que viene a ser a través del ejercicio, la dieta, pues de alguna otra manera, el ejercicio siempre ha sido bueno, ¿verdad? Y bueno, y aquí también te lo recomiendo cómo puede ser importante, ¿no? Y otra cosa importante, que es lo que, como amarraba con Roberto hace rato, conectar con otros, proporcionar apoyo emocional, reducen también el aislamiento. De alguna otra manera decir, oye, bueno, tengo situación, ¿verdad? Pero también es una manera, como el caso de ellos ahorita, están compartiendo con nosotros, están haciendo un esfuerzo. Ahora que conozco tanto del tiempo que me metí, ahora los comprendo tanto que me estoy imaginando el esfuerzo que están haciendo ellos para estar aquí con ustedes, ¿no? Bueno, con nosotros, ¿no? Bueno, y el padre también, que lo traigo aquí, necesito que esté ahí, órale, padre, también. Era el padre de la depresión y... Entonces, yo creo que era importante para poder consolidar esto, ¿no? Entonces, y vaya, y con esas 4 cosas, pues son herramientas que están ahí, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la depresión nada más por el tiempo. Y la segunda clase que tenemos viene siendo Corintios 12. Vamos a recorrerlo y vamos a ver la parte 2 de depresión y ansiedad, para hacer que se hiciera el siguiente, quién sabe. Ese es contestar, ahorita lo decimos. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Nos quedamos en la parte interesante. Vale. Un último comentario, sin ser yo psicólogo ni nada por el estilo, pero sí es leyendo, ¿verdad? Y estudiando un poco sobre estos temas. Bueno, hay a lo mejor herramientas, si ustedes conocen más que yo creo, pero creo que el psiquiatra, creo que es el padre de la psiquiatría, Víctor Frank, ¿no? Tiene un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Sí. Creo que ahí ese libro, o sea, ese es un pequeño manualito, ¿no? Ahí te explica, te da un consejo de cómo salir de este sentido de la... Pues imagínense, él vivió un campo, en Auschwitz, y él sobrevivió gracias a lo que él dice, darle sentido a la vida, darle sentido a lo que tú haces. O sea, la depresión tiene, yo creo que también una del origen es cuando pierdes la orientación, ¿no? Pierdes el sentido de lo que tú haces y ya, entonces mejor duermo porque ya no quiero saber nada y no me interesa nada, entonces mejor duermo. Entonces dice Víctor Frank que
Eso es importante, ¿no? Bueno, eso es un comentario interesante. Pues. Ahí les pego, en el chat les pego el libro ese que dijo el padre. Pero quiero pasarlos. El hombre en busca del sentido de Víctor Frank. Sí. Le voy a pasar un dato, más para que sepan. La Organización Mundial de Salud, las mujeres padecen el doble por ciento que nosotros. O sea, si nosotros somos uno, de cuenta que es el doble, ¿verdad? Entonces, digo, es un dato, es importante para que sepamos, ¿verdad? Y a través del COVID aumentó el 30%, pero hay una cosa que les quiero compartir que me llamó mucho la atención, ¿verdad? A verlo rápido. Y eso es algo que son cosas que uno, obviamente, pues no aborda o no está a eso porque no se dedica a la medicina, está en otro ambiente, ¿verdad? Pero fíjese, hay una cosa interesante. Fíjese lo que representa el cerebro. El cerebro pesa 1,5 libras, fíjese. Y representa el 3% del cuerpo. Eso es lo que tiene el peso del cerebro. Pero aparte de eso, recibe el 30% de la sangre que bombea nuestro corazón. El 30% lo recibe el cerebro. El 30%. Pero me llamó más la atención lo que le voy a decir. Dice que tiene entre 80,000 y 100,000 millones de neuronas, cada una de ellas con la capacidad de conectarse con 10,000 neuronas más, ¿verdad? Más esto representa, multiplicado por las que les dije, representa un 4 trillón de conexiones. La capacidad de almacenamiento es infinita. Entonces, en mi manera de pensar, se me vino a la mente rápido. Dije, entonces la acupuntura, por eso funciona o ha funcionado. Cualquier cosa que nos tocan viene un efecto, porque tanto, ¿cómo se dice? Conexión que tenemos, o sea, tiene sentido, ¿no? Hasta que no te metes y dices, el ser es tan poderoso, así tan poderoso, podemos nosotros cambiar la jugada y, como ellos lo han hecho, como lo hacemos también nosotros de alguna otra manera, automotivarnos y echarle para adelante, ¿no? No caer en esta parte, ¿no? Pero bueno, les pasó un examen, ustedes lo pueden contestar y luego, ya que lo contestaron, bueno, ahora sí, cada respuesta tiene, cada respuesta ahí tiene un valor. Ahí les voy a decir el valor. A ver, ¿qué es? La depresión. Ahí pasa, así, por favor. ¿Cómo se suma esto? Dice total. Ahí va. Porque tú ni le sumo, ya estoy bien jodido. No, aquí sabe. Tú le dices cómo, pero no sé bien. A ver, ahí va. Nunca cero. Pon atención. Nunca cero. Nunca cero. Un punto más de la mitad de los días. Ok, acuérdense. No, pero tienes que dar el valor. A ver. Nunca es cero. Nunca es cero. Póngale, si contestaron nunca, póngale cero. Pero uno más de la mitad de los días. El número 1, si tú contestas. O sea, la C. Si tú contestas, correcto, si tú contestas más de la mitad de los días, significa número 1. A0, C1. ¿Esto lo brincaste? No dice A ver, perdón. ¿Por qué no lo pones ahí, Javier? Esa. Ahí se lo diste voladita. La B que es. A ver, nunca vale 0. Varios días vale 1. Más de la mitad de los días vale 2. Entonces, Casi todos los días vale 3. la A vale 0. La B, 1, 2 y 3. Y la C, 2, 2, 3. Es 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Ya. Ahora sí, sumen todo. La B1, Sí. bingo. No, sumen todas sus respuestas. ¿Cómo hace? ¿Cuánto sacaste? Está bien. Ya nomás diles. El que se puede aquí, Ya nomás ahorita que está. Mientras terminan, le doy las gracias mucho a Omar y a Roberto, el padre que está con nosotros, y la siguiente quincena vamos a seguir con esto. Si
si Dios nos permite, y también si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Nos quedamos a la mitad de la clase. Estuvo buenísimo que me hubiera interrumpido porque la idea es que fuera dinámico, no ponernos nerviosos. Y yo creo que hasta ahorita apenas vamos, ahora sí que quede calentito. Estamos abriendo. Le dije que era un tema larguísimo. Sí. No, y se me hace que entrando la siguiente quincena, vamos otra vez a ver el review de esto que ya vimos y nos vamos a volver a organizar ahí. Pero bueno, ya pensando que ojalá que vemos el otro tema, que es la ansiedad, ¿verdad? Que es uno de los temas, es más alto la ansiedad que la depresión, no para que sepas, a nivel mundial, es más alto los que sufren de depresión ansiedad que depresión. Entonces, le vamos a dejar, pero ¿ya contestaron? ¿Ya sacaron sumas? Sí. Ahora sí. Ahí va. Apúntele. Si el resultado total, la suma, es entre 1 y 4, se cataloga como depresión mínima. Si es entre 5 y 9 la suma, ¿ya tomaron nota? de 1 a 4 es mínima. Entre 5 y 9 es depresión leve. Entre 10 y 14 es moderada. Entre 15 y 19 es depresión moderadamente severa. De 20 a 27 ya es una depresión severa. ¿Dudas? De 40 a 50. De 15 a 19 es una depresión moderadamente severa. Bueno, entonces ya mejor cuando no sabía. se lo guardan, llévenselo, guárdenselo, inclusive bueno, entonces nos paramos. Ya ahorita toda la bendición que tenemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe. Nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Todo lo que no pasa. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre en ustedes. Amén. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera que le den un aplauso a ellos porque la haber venido y también los esperamos la siguiente quincena, bueno, ustedes porque estamos siempre, pero más que nada a ellos que vengan la siguiente quincena. Ok, bueno, sí. Entonces, muchas gracias y bueno, vamos a pasar a cenar. Muchas gracias a las personas que están conectadas y recuerden que la siguiente quincena vamos a darle seguimiento a esto. Nos quedamos en depresión, sigue ahora ansiedad y va a estar muy bueno, no se lo pierdan la siguiente quincena. Muchas gracias.